Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez, el programa Economía y Mercado, les saludan hoy martes 30 de mayo del 2023. 27 grados Celsius, aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y había caído una lloviznita ahí vi en la mañana, por lo menos aquí en el centro de la ciudad. Bueno, ahí siguen las lluvias en el interior, en algunos lugares, que bueno. Hoy se conmemora el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, 30 de mayo, por eso la autopista y el monumento allá de los ajusticiadores del tirano Trujillo. Hay gente que a veces habla que, bueno, que necesitamos un Trujillo, una cosa es llamar el diablo, discúlpeme la palabra, y otra es verlo llegar. Porque muchísimos abusos, muchísimas injusticias y eso. Mira lo que está haciendo Nicaragua. Ustedes vieron ayer hasta la iglesia le cerró el Ortega ese, que ese es peor que Somoza, aquel que los sandinistas lucharon y derrocaron y todos lo aplaudíamos y los apoyábamos. Y Somoza, esos dictadores son una desgracia. Indiscutiblemente, todo pertenecía a ellos, todas las industrias, todos los terrenos, todas las mujeres, todo era así, y el que no estaba con ellos entonces caía en desgracia, ya ustedes saben. Indiscutiblemente que esos personajes desarrollan en cierta medida la infraestructura de sus países y hasta la superestructura, las instituciones, porque no es de secreto para nadie que realmente en cierta medida, de algún modo, cuando no afectaba los intereses del régimen y de los allegados al régimen o personalmente del propio Trujillo y los suyos, las instituciones funcionaban, pero gracias a Dios que superamos eso, mártires nacionales que eliminaron el sátrapa, esa bestia sanguinaria conocida como Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Lord a los héroes del 30 de mayo, a esos héroes nacionales que nos libraron de esa alimaña, Bueno, señores, ayer el señor había fallecido Vidó Medina, una figura ilustre del Partido de la Liberación Dominicana, de esos que dice la prensa de hoy, PLD honra a Vidó Medina en medio de crisis política, y yo cuando veía una foto, veía 3 personalidades del PLD y decía, eso no pueden honrar a nadie. No los voy a señalar por sus nombres, pero está en uno de los periódicos y que honran. El señor Vidó Medina, al igual que el profesor Juan Bosch, cuando ve esas personas cerca de su féretro, debió haberse estado revolcando, porque esa gente lo que han hecho es, con su conducta y sus acciones delincuenciales y todo lo que hemos visto, lo que han puesto es avergonzado. Todo eso que el señor Vidó Medina, que sí fue un hombre recto, y el profesor Juan Bosch pregonaban y trataron de inculcar a esa pléyade de jóvenes en ese entonces. Mira usted todo lo que hemos visto, en lo que se convirtió ese gobierno pasado, que en términos de la corrupción hizo metástasis. Entonces cuando veo esas personas de que PLD honra con esas figuras en una foto de primera plana de un periódico, digo, no, esos no honran a nadie, esos son deshonras. Sí, porque hay que decir las cosas como son. Es que nos coge entonces con endiosar y con querer tapar todo, como esas domésticas que barren y recogen, y en lugar de cogerlo con una pala y llevarlo y echarlo en el zafacón, lo meten debajo de la alfombra. Aquellos que decían, que hablaban de la corrupción, que sí, ¿qué corrupción?
que si era corrupto había que sacarle los pies, y las familias en los países nórdicos lo rechazaban. Ya una cosa era de la boca para afuera, de la boca para afuera, y su conducta, miren ustedes cuál ha sido. ¿Cuál ha sido? Y siempre fue así, lo único es que usted no la conocía. Ahora se ha develado, ha salido a relucir, por una u otra razón, por la razón que fuese. Pero ¿acaso es mentira? ¿Acaso son falsos esos expedientes que están en los tribunales? Pulpo, Coral, Medusa, el pulpo de los hermanos del presidente y de los otros funcionarios, Fernando Rosa, el otro ministro de Educación, lo de Oizoe, después lo de los Coral con todos los militares, donde está Cáceres, Viola, el Bonerge, la Pastora, eso es los Coral. Después Medusa con Jean Alain y comparte. Esos son, no, ahora después el Calamar con Donald Guerrero, Peralta y todo lo que ha salido de cómo era que hacían las cosas ahí. Nada de eso usted puede decir que eso es mentira. ¿Son inocentes? No. Y eran las figuras más conspicuas del gobierno pasado. Y indiscutiblemente que faltan, porque si acaban de decir la señora vicepresidenta de la Cámara de Cuentas que el director de la Cámara de Cuentas tiene 6 estudios especiales en su escritorio y no los da a conocer y no los presenta al Pleno, y tiene 156 auditorías ahí, atrabancadas. Entonces usted ve cómo es que aquí tratamos del maniqueísmo. Cuando este es mío, cuando es mío, cuando está conmigo, entonces lo santiguo. Es un baño de agua bendita que le doy. No, eso es lo máximo. La Madre Teresa de Calcuta es un niño de teta delante de ese. Eso es lo máximo. Un delincuente que entonces porque está contigo ahora es bueno. Entonces así hemos vivido aquí. Delincuentes que porque por fines políticos te conviene, hasta lo llevan de senadores, personas que se escaparon del país, que se huyeron, perseguidos por la justicia, se escaparon, después aparecen, ni sé cómo se limpian sus cosas, arreglan su mundo, pero delincuentes por todos sabidos, hasta de senadores y diputados los llevan. Y así hemos ido corriendo en este país, de que honran, esas personalidades que honran a Vidó Medina. El señor Vidó Medina, si le hubieran preguntado si esas personas podían haber estado en la funeraria, los hubiera como hizo Jesucristo, guardando las distancias cuando entró aquella vez al templo y cogió un látigo y los azotó y los sacó a todos esos vendedores y charlatanes y supercheros que estaban ahí. Así hubiera hecho el señor Vidó Medina, para que lo sepan. Y eso no es exclusivo del PLD, eso está en todos los sitios. Y hay farsantes que se esconden y andan con su careta y todo, y usted los ve que hacen y hablan, y entonces, pero busque usted la real esencia de ellos, hasta en su conducta. Por eso usted puede relacionar cosas y usted va, como dicen de que si el domingo va a ser bueno, se va viendo como que desde el sábado. Es un refrán que yo lo he oído, de eso que yo no sé, porque son prestados, así que lo oí, como que lo que va a ser el domingo se ve desde el sábado, si el domingo va a ser bueno. Hay gente que te dan señales, te dan visos. Y por eso, en la sabiduría popular, hay un refrán que dice, y usted no lo puede tomar de manera literal, sino metafórica, como mucha gente que lee la Biblia a pie juntilla y no entienden ni siquiera lo que quiere decir y repiten como papagayo y cosas, porque usted no puede leer esas cosas de manera literal ni desubicado del contexto y la realidad que se vivía en ese momento, en esa etapa del desarrollo, en esa época, por ejemplo. Bueno, pues ese refrán que dice, el que se roba un chele, se roba una vaca. Usted eso no lo vea literal, compréndalo metafóricamente. Ese chele
puede ser muchísimas actitudes que uno las deja pasar, que uno las va dejando pasar en muchos casos de la vida. Por ejemplo, miren ese caso de ese muchacho que está, del lío ese del muchacho, de los que mataron al niño, el asalto, que el hijo del influencer, que vi en un cosa de que lo llamó para que fuera a pagar una cuenta de 70,000 pesos. Pero es como dice, es que el juego habla. ¿Cómo va a ser que un hijo, pero no he pagado yo en mi vida una cuenta de 70,000 pesos? Pero que ni de 30. Pero ya hay necesidad de eso. Pero que un hijo te llame y que para que tú vayas a pagar a un bar, pero hay que abortar, hay que, entonces no te puedes quejar después. ¿Me entienden? Y ahí entra eso, de esas pequeñas cosas que van hablando. En este caso eso no era pequeño, eso era para, bueno, eso es hasta uno no acaba de concebirlo, pero para que vean, y los resultados, ahí están. Entonces eso de que honraron a don José Joaquín Vido Medina, esas personalidades, no, ahí en el PLD hay personas que son honradas, honestas, que han llevado una vida decente, eso sí, pero ahí hay otros, un paquete de fariseos, que lo que debieron es quedarse, debieran avergonzarse de haber ido ahí, y mucho menos acercarse al féretro. Yo hablo claro, porque yo no tengo colas aquí ni que guardarle la espalda a nadie. Busquen en la prensa y vean de que 3 personas que honran. ¿Quién ha dicho que eso honran a nadie? Bien, señores. Listín Diario, primera plana, dice 6,200 presos están enfermos y hacinados. Bueno, se estanca la educación dominicana. Eso llora ante la presencia de Dios. Ahorita vamos a entrar a conocer un informe que prepararon. Dios mío, ¿por dónde es que nos llevan? ¿Por dónde es que nos llevan? Vamos a entrar porque eso es importante y yo lo voy a comentar bien. El IAD entregará tierras en el Bateicito. Hay un acuerdo entre Intran y Waze para evitarnos los tapones. Ojalá, porque los AME nos ponen a pasar más trabajo que un forro de catre. Y el Diario Libre dice, estancado el aprendizaje básico de los estudiantes a pesar de la alta inversión. Ese 4% de educación, lo que hemos hecho ha sido dilapidarlo, tirarlo por el zafacón, producir unos señores que han visto todos esos cuartos juntos, miles de millones, cientos de miles de millones. Porque, por ejemplo, el presupuesto de este año del 4% para educación son como 250,000 millones de pesos. Y el del año pasado como 230,000 y el del anterior como 211,000 y el otro de 190,000 millones y así sucesivamente. Por eso es que se alocan y se creen que ellos son el non plus ultra y que son presidenciables y que son la mamacita de Tarzán o la última Coca-Cola del desierto y no son nada, ni fueron antes. Ahí está, estancado el aprendizaje básico de las estudiantes a pesar de la alta inversión. Se llama Estudio de Evaluación Diagnóstica Nacional. Ahorita lo vamos a conocer. A ver qué más me dice aquí esto. Está tan pequeñito que no lo veo. El Ministerio Público no teme a las amenazas de los delincuentes, lo vamos a conocer. Jefe de la Cámara de Cuentas dice que va a asistir al proceso en la Cámara de Diputados. Los préstamos de comercio registran el mayor aumento en las tasas de interés. Lo vamos a ver en unos instantes, esos detalles. Pues bien, aquí tenemos para hoy, martes. Ustedes saben, decía la licenciada Jenny Berenice, la procuradora de persecución de la corrupción,
que las 14 cooperaciones contra la criminalidad organizada han generado esas reacciones. Ustedes saben que habían estado amenazando a doña Miriam Germán, un capo de que maneja la droga en las cárceles y que desde fuera y que está la DEA y que la Interpol y que en España y que si lo agarraron, que si no lo agarraron, que si un tal la Jota. Todas esas cosas están en las redes, se mencionan, se dicen y dice que esas son reacciones generadas por los sectores vinculados a la criminalidad organizada, pero que ellos ya han realizado 14 cooperaciones contra el crimen organizado, desde corrupción, trata y tráfico de personas, cibercrimen, narcotráfico a gran escala y tráfico de armas. Pero que ellos van a continuar, como debe ser, persiguiendo a los malos, como debe ser, como debe ser. Y hay que proteger a la procuradora Miriam Germán y a todo el personal, Ahí oí decir también, hay un tal Quirinito que se escapó, que lo dejaron salir, que se disfrazó de muerto, disfrazó, ¿no? Dije que se había muerto y se escapó. En el gobierno pasado, ustedes saben que con anuencia de las autoridades, pero a César el abusador le avisaron para que se fuera, cuando habían aquí como 700 agentes de la DEA, y él había estado compartiendo con su guaremate, como se dice en ese ambiente, ahí en un hotel en Punta Cana, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y el lunes cuando fueron a hacer el allanamiento, ya tenía el pitazo, que se dice que se lo dieron de las mismas instituciones que lo iban a perseguir. Adiós, por te sabe. Y después lo andaban buscando, pero era de que para limpiarlo, para que no dijera cosas que ha dicho. Pero están ahí en las redes y está preso, lo extraditaron, lo agarraron en Colombia, tuvo problemas en Colombia, los extraditaron, está en Puerto Rico para ser juzgado. Y ya él cantó y hay muchísima gente que debe estar aquí con su barba en remojo. Sabrá Dios. Pero hablando de barbas en remojo, miren, en El Salvador condenan a 14 años al expresidente Mauricio Funes. Es el segundo presidente, Francisco el otro, Francisco algo, que lo habían condenado. Esas son miren, y ustedes ven en Nicaragua, los sandinistas, y este era el Frente Farabundo Martí, los socialistas, los izquierdistas, los impolutos, los que luchaban por los pobres, cuando han subido ahí se han convertido en un azote, Se convirtió en el segundo presidente condenado por violar la ley. En este caso, Mauricio Funes y su ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés, a él le dieron 14 años y al general 18. Los delitos han sido negociar con las maras salvatruchas, con las bandas, para que por fines electorales bajaran los asaltos y cosas y trucos de eso y trasladarlos a penales más chulos, más chéveres, más light, y pasarle mujeres y orquesta en los penales, como donde estaba Pablo Escobar en Envigado, allá en Colombia. Entonces ellos llegaron a esos acuerdos con las dos facciones de la Barrio 19 y la Mara Salvatrucha, así se llaman las bandas, y llegaban a tregua para que durante ese periodo no pasaran muchos asaltos y cosas y ellos obtener ganancia política. Negociaron sus vidas a cambio de favores electorales actuando como pandilleros, dijo el fiscal general Rodolfo Delgado. 18 años al presidente y 14 años al ministro. Se hacían traslados ilegales de distintas cárceles y el ingreso a los penales de orquestas y mujeres, ya usted sabe. Pero, como yo le decía, entonces esto eran ¿cómo se llamaba? El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ajá. Y los otros eran los sandinistas, Nicaragua los sandinistas, y esto era en El Salvador. Eso eran uno, ¿saben? Con esa poesía y el romanticismo de aquella época, de esa época de lucha, ¿verdad? Y mire esto. Entonces este Funes, él no está en Nicaragua, en Salvador, lo condenaron en contumacia, la ley lo permite. Vive en Nicaragua con el delincuente, con el dictador de Ortega,
que le acaba de cerrar las cuentas a la iglesia, acaba de nacionalizar, qué sé yo, cuántos opositores acusados de traición a la patria y toda su bobería de su socialismo, uno delincuente y la mujer una bruja. Pero bien, le otorgó la nacionalidad el presidente Daniel Ortega para que no pueda ser extraditado. Él es un nicaragüense, obviamente, un delincuente igual que él. Entonces, para que ustedes vean, a Bukele lo han acusado al principio de que él también llegó a tener acuerdos con las pandillas, pero en los años 19 y 21, pero realmente el presidente Bukele, Nayib Bukele, le ha desatado. Si fue o no verdad, salieron en los Estados Unidos cosas periodísticas y ese tipo de cosas, pero haya sido o no verdad, él ha controlado la delincuencia en Salvador. Y esas cárceles donde ha metido tienen más de 60,000 presos. Ahí obviamente caen los pandilleros y los que colaboraron con los pandilleros y el que parece pandillero y todo, justos por pecadores. Es algo, como decía el presidente Fernández, no estoy del todo de acuerdo, pero hay cosas que uno realmente tiene que reconocerlas. Y para la población, Bukele ha hecho un gran trabajo porque el corazón de la Uyama, señores, nada más lo conoce el cuchillo. Nadie en El Salvador, en Honduras, en Guatemala estaba libre de estas pandillas. No era en los barrios, era donde quiera. Yo les dije los otros días, le hacía la historia que yo iba en Guatemala y en un taxi y entonces veo, era como un pantalón así, una calle para acá, otra para acá, y ahí en el medio había un destacamento policial. Y yo miro y digo, y veo esos sacos de arena alrededor así, y me extrañó, y le pregunto al taxista, mire, y eso ahí como si fueran unas trincheras, esos sacos de arena. Ah, pero eso cuando las bandas vienen, se apertrechan ahí los policías para poderlo enfrentar a tiro. Oiga usted. Entonces, esa es una realidad que los salvadoreños hoy le agradecen. Hay tranquilidad y paz. Tiene un costo, tiene un costo. Y usted le pregunta a los salvadoreños cuál de los costos es mayor, yo creo que están conformes con que haya perseguido a la delincuencia. Y ahora usted ve aquí, mira, ayer la policía de nosotros que decía, la delincuencia ha bajado. Y yo le decía, mira aquí, acaban de asaltar en GBC, la farmacia, y acaban de asaltar la Plaza del Pollo. Y en Los Frailes, y en Guarícano, y en Pedro Brán, y en La Guayiga, y en Las Caobas, y en Cristo Rey, y en donde quiera, el desastre. Digo, pero espérate, o sea, una disociación total de las autoridades. Y dice Chu Vázquez, el ministro de Interior, que esos son casos aislados. Yo me reía y me mofaba y decía, aislados en Naco, en Piantini, en Serrayé, ¿verdad? En Bellavista, en donde quiera, aislados. Se meten ahí en una clínica, aquí en el centro de la ciudad, ahí en Hospitén creo que se llama así, a una funcionaria de la Cámara de Diputados, se mete el tipo a la clínica y se le roba todas las cosas. Si usted me dice, pero aislados, ¿de qué es que usted me está hablando? No sé, no por mucho madrugar amanece más temprano. Porque ustedes pongan en su papel y publiquen y el PPV la diga y que estamos haciendo una reforma y que ahora cogimos un hotel por allá por Cabarete para que entrenar a los policías, será un resort todo incluido. Todos esos disparates y todas esas cosas, al final del día, usted lo que le tiene que dar respuesta a la criminalidad y a la delincuencia que está acabando con la población. De corto plazo, eso de largo plazo está muy bien, pero no querer trastocar la realidad. Porque la gente, como yo le decía, el corazón de la Uyama lo conoce el cuchillo. Usted no le está hablando a uno que vive en Nueva York. Le decía un señor que oía, que cuando voy en el vehículo, uno pone ahí la radio, decía un señor que llamaba, dije, increíble, ahora que los familiares de uno allá, aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, ahora le dicen a uno que no vaya por la delincuencia.
Pero mire, el muchacho que vino con su hijo, que él sea un ganguero en Nueva York, allá en el Bronx, que venda droga y que el otro que le haya dado un tumbe. Pero fíjate cómo esos que ahora están con el lío del niño que mataron aquí en el asalto en la discoteca aquí de madrugada, a las 1 de la mañana, andaban por allá por Santiago también. O sea, son miles de casos. Lo que pasa es que uno borra, uno se le va olvidando. A uno se les van olvidando. Si uno fuera, si yo empiezo a buscar aquí en los programas, voy a encontrar todos los días, en esta semana entera, y el grito y las bandas aterrorizan, y la policía diciendo una cosa, y el Ministerio de Interior, yo no tengo control operativo. No, usted no tiene control de nada. Así sí es bueno. Ser ministro y no mojarse. Usted quiere moño bonito, aguante jalones. Así es que dice el refrán, el que quiere moño bonito, que aguante jalones. Ah, pero usted quiere la parafernalia. Yo siempre lo decía en el gobierno. La parafernalia del ministro y un policía disfrazado ahí atrás y otra seguridad y un grupo de cosas y una... Ajá, le gusta eso, ¿no? Pues si usted no cumple con su papel, usted lo que está es engañando a la población. Renuncie. Como le dijo mire, porque no es para que vean, ahora me recordé, ¿qué le dijo el encargado de la Cámara de Diputados de la Comisión de Interior y Policía? ¿Qué le dijo? Un diputado del PRM, del oficialista del gobierno, le dice al ministro, mire, ahórrele al presidente eso, renuncie, que usted no ha dado pie con bola, así mismo. ¿Se acuerda que lo vimos en esta semana pasada? Usted no ha dado pie con bola, lo suyo ha sido puro plagio. Plagio quiere decirle, copiando cosas, la reforma esa del señor ese asesor que tienen, cosas que en otro país posiblemente puedan haber funcionado, pero tienen que ajustarse a la idiosincrasia y a la realidad de la República Dominicana. Entonces, yo más fácil hubiera traído un asesor de Colombia, de cómo pacificó Uribe y la policía colombiana, que traer un americano, que un italiano, que un español. Porque nosotros tenemos más similitud, nuestros barrios, con Colombia que con España. Y la policía nuestra con la de Colombia que con la de España. Yo diciendo, ¿no? Así, por sentido común. Ah, no, trae un carajo ahí. Ahora es el jefe, entonces usted ve, la policía quiere marear a uno con unas cifras y una estadística. El papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Miren, entonces esas son las cosas. Usted ve ahí en qué pasa en El Salvador y usted ve la realidad. Entonces usted puede decir, persecución, allá hay persecución política, pero está ahí demostrado en un tribunal. Y es cierto. Porque no puede ser que hayan llevado una orquesta a un penal, hasta un obispo dio declaraciones ahí, porque tú veas. No puede ser que lleven una orquesta a un penal y no se dé cuenta nadie. Ahí se dio cuenta hasta el barrio. Hasta el barrio, cuando sonan esa trompeta y ese mariachi, esa salsa y esa vaina sonó ahí. Oye, entonces obviamente. Pero bien, aquí tienen que aprender de esas cosas. Usted no puede, yo le decía ayer, usted puede, como decía Lincoln, usted puede engañar a mucha gente por mucho tiempo. Mucha gente por mucho tiempo. Lo que usted nunca podrá es engañar a todo el mundo por todo el tiempo. No, para nada. Y por eso hay un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, pero ni cuerpo que lo resista. Por esa misma situación. Entonces, cuando usted cree que usted se la está comiendo y que usted, la gente lo está mirando y dice, pero ven aquí, ¿qué es lo que se cree? Porque no puede ser posible que usted tenga un discurso y la población tenga una realidad totalmente divorciada con eso. Entonces, todos estamos equivocados. Usted no ha visto cuando hay un problema
Pero fulano pelea con fulana, fulano pelea con fulanito, fulano se pega con el amigo, con el primo, en el trabajo. Todos son malos. No, el malo es él. El que tiene un problema es él. Él es el que tiene un problema. Porque el tipo se pega con todo el mundo. Entonces no es leche, ay, siempre anda diciendo que no, que fulanito me hizo tal cosa, que el otro me hizo tal cosa, que aquel me hizo, que el otro me hizo. No, no, el problema es él. Entonces no puede ser que todos estemos equivocados y la gente con el grito al cielo y los periódicos trayendo en primera plana, asesinan aquí, asaltan aquí, al hijo del diputado en la madrugada aquí en los kilómetros, en la Independencia, pero donde quiera, es que uno se le van llegando y se le olvidan las cosas. Entonces estos vienen con que han bajado. ¿Ha bajado de qué? Igual, entonces te quieren vender unas fantasías como si uno fuera un niño, y no es verdad, que la gente no es tonta y la gente comprende. Entonces usted lo que está es gastando pólvora en garza, porque usted no va a confundir a nadie con eso. Ocúpese de hacer su trabajo y usted verá que lo vamos a aplaudir. Porque cuando Chu fue, y eso está bien, eso que hizo llevando a unas personas para que dieran su experiencia ahí en los barrios, eso está bien. Entonces hay cosas que uno las aplaude, pero uno le pide resultados en su función, en lo fundamental, en lo básico. ¿Qué es lo básico, qué es lo fundamental? Cuando tú evalúas a un síndico, a un alcalde de la capital, lo primero que tú dices, que recoge la basura. Después todo lo otro, que si los cementerios, que si los parques, que si iluminó, todas esas cosas, perfecto, ojalá se mejoren. Pero si no recoge la basura, ya es un fracaso. Primero por la salubridad y por un sinnúmero de cosas, porque entonces tú me dices, ¿cuál es la función principal de un alcalde? Pues esa. Entonces tú puedes dedicarte a hacer todas esas boberías y si no recoge la basura, y ser exitoso en todas esas cosas, que los parques, que los mercados, que los cementerios, pero si no recoges la basura, tú fracasaste. Entonces, eso pasa con el tema del Ministerio de Interior, con Chu Vázquez y la Policía Nacional. La delincuencia. 67% de la población entiende que la delincuencia y el alza de los productos básicos, la inflación, son los principales problemas nacionales. Y usted puede tratar de cambiar, modificar, arreglar, y si no se enfrenta a eso, usted no va a allantar a la población, no la va a confundir, eso es una realidad. Señores, vamos a compartir con ustedes cuando retornemos el tema de la educación, porque es fundamental, es trascendental, y ese reporte que ahorita veíamos en primera plana, que yo tengo aquí, que se llama Evaluación Diagnóstica 2022 del Ministerio de Educación, eso parte el alma. Venimos en breve. Esto es Economía y Mercado.